Bueno, buenas noches. Voy a hablar sobre el sensor de temperatura del LM35. Para el ejemplo, el sensor LM35, eh, pues tiene unas características que dependiendo de la referencia pueden medir unos rangos de centígrados. Por ejemplo, el LM35A mide de -55 grados a 150 grados. El LM35C mide de -40 grados a 110 grados. Y el más común es el LM35D, que mide de 0 grados a 100 grados. Entonces, el sensor de temperatura tiene como tres paticas, por así decirlo. Una es por donde le entra el voltaje, la de la mitad, que es como el Vout, que es como la salida de la tensión que genera el sensor, y la otra que es como el polo a tierra, por así decirlo, el ND. Entonces, por ejemplo, por cada grado centígrado Celsius, en este caso que es la medición, la patica o el sensor genera una tensión de 10 milivoltios. O sea, es una medida muy pequeña, no alcanza a ser ni el voltio. Entonces, por ejemplo, si, no sé, el sensor detecta 24 grados, la salida del Vout va a ser de 240 milivoltios. Esto es como 0.24 voltios. Entonces, ese sensor es muy utilizado porque como su estructura, bueno, es bien sellado, entonces no tiene problema para golpes, para temperatura y todo lo demás. Entonces, en el ejemplo, para configurarlo con el Arduino, debemos generar una fórmula para que pues en la pantalla LCD, perdón, nos muestre pues los grados que se está midiendo igual al sensor. Entonces, lo que hacemos es generamos una variable, por así decirlo, que en este caso es como la O, la salida cero, que es la de la patica de la mitad. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a trabajar con una herramienta que se llama Tinkercad, que es un simulador. Entonces, aquí tenemos la placa de Arduino. Tenemos ahí donde están nuestros circuitos, los LED. En este caso utilizamos tres LED. Un azul que es para medir temperaturas muy bajas. La verde que es como la temperatura normal, por así decirlo. Y la roja pues ya es una temperatura muy alta. Tenemos una pantalla LED LCD donde se va a mostrar la temperatura que se está midiendo. Aquí tenemos nuestro sensor de temperatura y pues tenemos una resistencia de 220 ohms como para grabar ahí. Aquí por cable también hay una resistencia. Entonces aquí en el simulador, aquí podemos ver entonces que la temperatura ahorita normal, bueno, por así decirlo, 24 grados. Entonces para nuestro ejemplo, colocamos que si la temperatura era menos a 30 grados, entonces se colocaba el bombillito azul. Mayor a 30 grados hasta 50 grados, la temperatura, el LED se prendía verde. Y más de 50 grados, la temperatura se prendía el LED rojo. Entonces, por ejemplo, entonces vamos a subirla a 39 grados. Ya el LED verde se prende ahí con nuestra configuración. Y si ya la temperatura sube a más de 50 grados, por ejemplo 70 grados, ya el LED se pone rojo. Entonces, así es que nuestro eh, sensor de temperatura, el M35, entonces ahí nos va detectando las variaciones de temperatura. Entonces, aquí en el código podemos ver, bueno, aquí lo que hacemos es llamar a la librería Liquid Crystal, que es la que nos permite pues mostrar lo que trabajemos por pantalla. Entonces, este sketch imprime los valores de temperatura, los que capta el sensor. Entonces, aquí configuramos entonces todo lo que está al circuito, los pines, en cuál pin están configurados todos. En este caso vamos a trabajar con 5 voltios para tener esa salida de temperatura.
Entonces aquí llamamos la librería, que es la del LCD, donde se va a mostrar todo por la pantallita LCD, que en este caso sería esta pantalla de la de temperatura. Aquí entonces lo que hacemos es iniciar la librería con los números de los pines. Los números de los pines son estos que tenemos acá, estos son los pines. Entonces ahí nos va indicando los pines que debemos configurar. Entonces, por ejemplo, el pin 6 es el que identifica el pin donde está conectado el puerto de contraste, o sea, para que nos muestre lo por pantalla. Y el valor 1, valor del contraste en la pantalla de 5 a 20, que es lo que vamos a manejar los pines. En este caso vamos a manejar un umbral de 20 grados centígrados como para realizar el trabajo. Y lo que hacemos entonces, le colocamos esta 0.0 una variable flotante sensor temp para que nos tome los valores decimales. Este era lo que yo les decía, el sensor pin, que es como el del pin central, donde entra la electricidad, lo vamos a llamar como A0, que es la configuración del pin del lector del sensor de temperatura. Y pues aquí hay otra variable que vamos a manejar que es la de temp, que es donde se va a tomar la lectura de los valores enteros. Entonces para los LED también los debemos relacionar para que los pueda tomar en el código. Entonces aquí en este Arduino tenemos dos, eh, dos métodos, por así decirlo, uno que es el void setup y es el void loop. Entonces en el setup vamos a reiniciar el puerto, siempre lo reiniciamos en 9600 para que quede el display del sensor de temperatura quede todo reinicializado. Entonces aquí tenemos la pantalla para que cada vez que vayamos a hacer alguna actividad se nos limpie, se nos borre la imagen y quede todo en blanco. Y para que todo lo que este output quiere decir que todo lo que vayamos a trabajar lo muestre por pantalla. Entonces aquí reiniciamos filas, columnas y este es para que se imprima como un título, por decirlo, que es la temperatura, que es este que nos sale acá, temperatura. Luego de eso tenemos los LEDs que tengan también por salida para que nos los muestre ahí en el simulador. Tenemos la salida. Y ya en el void loop, ya es donde vamos a hacer la función para que nos tome los valores en centígrados. Entonces, primero definimos la lectura, que es lo que va a tomar ahí el sensor. Entonces, para el voltaje, vamos a definir esta fórmula. En este caso, 5 voltios que entra sobre 1024, que es lo que corresponde a un centígrado. Y por lo que vaya a tomar el sensor. Entonces, en este caso, como vamos a ver un LM35, debemos tomar la fórmula. La de temperatura es voltaje por 100 y en el sensor es voltaje por 100 menos 50. Entonces aquí lo que hacemos es unir toda la función, toda la fórmula, todos los valores y aquí nos va imprimiendo. Tenemos un delay que es como una lectura cada un segundo aproximadamente para que nos muestre los valores cada segundo. Estas, ¿cómo decirlo? Como estas preguntas que uno hace acá, como estas funciones de if o else, lo que hace es para que los LEDs se prendan, ya sea el azul, en este caso cuando es mayor a 50 se prende el rojo, el de acá, si no entra ahí, entonces si es menor o igual a 30, perdón, mayor o igual a 30 y menor o igual a 40, entonces lo que hace es prender el verde, y si ya es menor a 29, pues lo que va a hacer es prender el verde. Aquí lo podemos modificar, entonces digamos para que sea menor a 10 grados, por así decirlo. Entonces aquí ponemos que sea menor a 10 grados, a 10 grados, y aquí que sea mayor a 20 grados. Entonces con eso nos toma el azul como si fueran valores ya muy fríos y el verde temperatura normal. Entonces ya en esta parte, ya seguimos acá. Lo que hace es bueno, vuelve y reinicializa, limpia los valores, imprime los números, aquí los segundos para el reinicio.
Entonces, si la temperatura, y aquí ya esta parte es la configuración de la pantalla LCD. Entonces aquí ya nos dice que si es mayor a 50, entonces pues nos coloca ahí el cursor o bueno, donde se va a mostrar por pantalla los grados, nos coloca la letra C y nos muestra que la letra C es como el símbolo de centígrados. Asimismo, con los otros valores, entonces si es de 0 a 10, entonces que nos muestre los otros valores, que en este caso es pues que nos siga mostrando la letra C cuando es mayor, cuando nos muestre el LED rojo o el LED azul o el LED verde. Entonces eso, pero esta vez nos va mostrando es en la pantalla LCD. Y ya finalmente aquí lo saca, lo cierra con un delay de 500, o sea, es decir, va a ser muy rápido el cambio de los números, no se va a demorar tanto para leer. Entonces ya cuando corrimos la simulación, nuevamente, entonces como le modificamos los valores, en este caso lo dejamos como menor a 10 sería azul, y mayor a 50 es rojo. Entonces verde es una temperatura normal. Entonces si lo pasamos a 10, a menos 21 grados, ya nos colocó la temperatura azul. Si lo colocamos a 50, con una temperatura que se demora un poquito en leer, está cargando, por ejemplo ya ahí nos borra, si eso, volvemos a subir, entonces 70 grados, entonces ya ahí nos vuelve a quedar en rojo. Entonces este sensor de temperatura, los beneficios que puedes traer son muy amplios, se pueden configurar en varios equipos. Bueno, realmente hay muchas cosas en las que podríamos utilizar un sensor de estos. Por ejemplo, para un equipo de cómputo, cuando se recalienta mucho, pues no sé, que cuando ya tenga tan determinada temperatura, pues inicie el ventilador, el disipador para que baje un poco la temperatura. Esto también lo utilizan mucho para temas de riegos. Esto va, digamos, acompañado de otro sensor de humedad. Entonces lo que hace es que verifica si la temperatura está muy alta o muy baja y si hay poca humedad o no. Y lo que hace es, digamos, activar unos dispersores o cosas así. Entonces los sensores de temperatura tienen muchos beneficios pues para todo el tema de Internet de las cosas, que es lo que estamos viendo. Muchas gracias.